Bueno, nos vamos ahora al barrio de Palermo, porque allí hay protestas en contra de la intervención de los Estados Unidos en Venezuela. Concretamente hay protestas en la embajada de los Estados Unidos. Allí podemos ver algunas personas de distintas organizaciones sindicales, sociales y políticas que llevaron a cabo esta movilización en Palermo para rechazar la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Sí, la ahí protesta, en Colombia y Sarmiento, sí, ¿no? Donde claro, están las exactamente. organizaciones de izquierda que prendieron fuego una bandera de Estados Unidos. Les costó un poco, pero finalmente la prendieron fuego. Bueno, y Plaza Italia también se vio muy afectada, toda esa zona. Bueno, alrededor todo lo que conocemos de la embajada, por supuesto que estaban las fuerzas federales, la policía de la ciudad, y había trabajadores de ATE, el Frente de Izquierda y las dos CTA. Bajo la consigna "Fuera Estados Unidos de América Latina", ocuparon la vereda y realizaron esta quema de la que nos anticipaba ahí se veía la imagen, Lourdes. Sí, allí, bueno, la protesta, las distintas opiniones respecto de la situación de Venezuela, que seguramente las habrá y muchas permanentemente, Lourdes, y si querés... Igual ahí en esa protesta no había ningún venezolano, claro. Eran solo organizaciones de izquierda que están en contra de la Embajada de los Estados Unidos y lo que ha ocurrido con Nicolás Maduro, y fueron a pedir que lo liberen. Y con los venezolanos estamos nosotros nuevamente, por eso vamos al Centro de Residentes Venezolanos en la Argentina con Gastón Zulaya. Adelante, Gastón. Así es, Daniel, y más allá de los festejos en el Obelisco sábado y domingo, que fueron verdaderamente multitudinarios de los venezolanos residentes en nuestro país, durante todo el fin de semana y durante prácticamente también toda la jornada de este lunes, fueron miles los venezolanos que se acercaron a este centro venezolano argentino, los residentes aquí en Buenos Aires, para conocer de primera mano lo que está sucediendo en su país. Y una de ellas, y hablando con los migrantes, fue la fundadora justamente de la organización de venezolanos en la Argentina, Alianza por Venezuela, Elisa Trota Gamus, que fue designada por la opositora Asamblea Nacional de Venezuela en 2019, representante diplomática en nuestro país durante la breve presidencia alternativa, cuando Juan Guaidó fue nombrado justamente presidente encargado de Venezuela. Ella es una referente diplomática en nuestro país, habló con los migrantes y también con nosotros, y esto es lo que nos decía. Venezuela es un país en las ruinas, gobernado por un régimen barbárico que ha dejado, entre otras cosas, también a grupos irregulares, a grupos terroristas, a la guerrilla colombiana, a Hezbollah, a regímenes totalitarios como Rusia, como China, como Irán, como Corea del Norte, actuando libremente en el país. El derecho internacional escasamente se pronunció en relación a todos estos apresamientos. Escasamente los países hicieron algún tipo de pronunciamiento y un apoyo real más allá de declaraciones. No es hora en este momento de analizar el derecho internacional. Es hora de ponerse del lado correcto de la historia, de entender que el sufrimiento de los venezolanos tiene millones de nombres y de apellidos, que estamos rogando y viendo la hora de poder finalmente volver a reunirnos con nuestra familia. Trump no se va a adueñar de Venezuela. Trump nos ha ayudado a lograr nuestro primer objetivo, que es salir de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro y su régimen es el único responsable que hayan tenido que salir de esa manera. Nicolás Maduro, su régimen y nuevamente la comunidad internacional. La suerte de Cuba es justamente la suerte de un país que ha chupado la sangre del pueblo venezolano a lo largo de todos estos años, extrayendo su petróleo, extrayendo su riqueza y además generando el control absoluto de la inteligencia venezolana. Seguramente Díaz-Canel, como todos los jerarcas del régimen venezolano, están hoy en día temblando, no solo por lo que está sucediendo en Venezuela, sino por también lo dicho por el presidente Donald Trump. Llegó la hora de terminar con los regímenes totalitarios en Latinoamérica. Bien, Leti.
Sí, hablamos de Venezuela en este momento que se decretó el estado de conmoción exterior y lo que podemos contar es, por un lado, la incertidumbre que, si lo vemos desde afuera, la incertidumbre que por supuesto viven los propios venezolanos en su territorio, ¿no? Mucho temor, decíamos antes, la represión que se vivió después de julio del 2024, los detenidos o los presos políticos que aún continúan detenidos y lo que se vive en estas horas, de lo que al menos he podido hablar con colegas, con analistas, con académicos que están en Venezuela, es este temor a hablar. De hecho, gente con la que hemos hablado en otra oportunidad que no quiere ni siquiera decir el nombre. Y decía, esto también se da en un contexto en el cual se declaró el estado de conmoción exterior, por el cual se aumentan las facultades por las cuales justamente pueden llegar a ser detenidos, por ejemplo, si pueden llegar a manifestarse a favor, en este caso, bueno, ahí lo que está, ahí está clarísimo lo que está pasando todavía en Venezuela. Bueno, están mandando circulares. Por eso. Hoy me pasaban una circular donde les decían, o sea, ustedes pueden estar en contra del régimen, pero no manifestarse en contra del régimen. Pueden tener consecuencias. Pero digamos que todavía hay mucho poder, más allá de lo concreto de manejar el gobierno y este arreglo que pueden haber hecho con Estados Unidos. Le tienen miedo a las detenciones, todavía están deteniendo gente. Sí, por lo totalmente. que decís, ¿no? De hecho, por un lado, las Fuerzas Armadas, que como lo decíamos, incluso como pasó en julio del 2024, ¿no? Que se sostenía, bueno, el gobierno de Maduro va a continuar en tanto y en cuanto las Fuerzas Armadas le sigan respondiendo, ¿no? Y esto pareciera que así continúa. Y por otro, lo que decías, los civiles antes, Lourdes, en el caso de Venezuela, opera lo que se conocen como colectivos, que suelen ser chicos muy jóvenes que van en motos, y esto lo experimenté en la elección del 2024, que amenazan con atropellar. Realmente genera un temor increíble. Obvio. Y era muy impresionante ver cómo los venezolanos naturalizaron esa situación, en la cual, por ejemplo, estaban votando y aparecen los colectivos, como se llama, que amenazan con que te van a pasar, que te van a atropellar. Realmente una situación muy, muy intimidante y que se vive en lo cotidiano, ¿no? Y por otro, lo que mencionamos siempre también, que nos cuesta incluso, yo digo, verlo, incluso siendo un país receptor de migrantes, el éxodo venezolano en la sociedad en Venezuela. Yo contaba que en muchos casos me decían, bueno, en el pasado voté al chavismo, pero yo quiero que mis hijos, que están todos en el exterior, vuelvan. Claro. Digo, es una sociedad muy atravesada por el éxodo venezolano. Casi un tercio de la población está fuera de su país. Son números equivalentes a un país en guerra. Casi no hay prácticamente una familia que no tenga a alguien, un familiar o un amigo que esté afuera del país. ¿Los países donde más han ido los venezolanos? ¿Colombia, Brasil? Colombia es el que mayor cantidad de venezolanos recibió. Después Perú también, en torno, si mal no recuerdo, en el caso de Colombia, arriba del 1.800.000, 2 millones. Perú creo que es el segundo. Chile, por ejemplo. Chile, para que tengamos una idea, tiene la mitad de nuestra población y tiene casi 800.000 venezolanos. En Argentina creo que no llegamos a los 200.000. En Brasil también hay muchos. En Brasil también, pero el que más recibió fue Colombia, también, Perú, sí. Después, bueno, Estados Unidos, España también, pero en los países de la región, bueno, Colombia, por supuesto, el que más ahora el agradecimiento de los venezolanos a los países que los acogen, ¿no? Porque uno cuando se pone en el lugar del ciudadano venezolano, es imposible, ¿no? Ponerse en ese lugar y pensar que las familias, ¿viste? Están todas diseminadas, porque no solamente, no es que toda la familia entera se va a Perú, a Colombia. Unos se van a Perú, otros se van a Europa. Hoy escuchaba una chica que tenía un negocio y decía eso, tengo familiares en Europa, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Sí, y reiterar también, perdón, que el tema de las restricciones migratorias en nuestro país, que implementó el gobierno de Javier Milei, es para aquellos funcionarios que están alineados al régimen de Maduro. No para los ciudadanos comunes que quieren venir a la República Argentina, a los familiares de los venezolanos que ya viven acá. Recibir gente del gobierno, ¿no? Y el Departamento de Estado también hizo varios posteos, se hizo declaraciones. Sí, hizo un posteo, si les parece lo compartimos, que dice, este es nuestro hemisferio, ¿no? En relación al continente americano. Bueno, este es nuestro hemisferio y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada. A ver, mucho se habla, recuerdan la doctrina Monroe, ¿no? Que tiene que ver en el siglo XIX, sobre todo después de que los países de nuestra región, Argentina por supuesto también, dejaron de ser colonia de países europeos o en este caso, como Inglaterra, por ejemplo. Exactamente, bueno, lo que se sostenía era, bueno, América para los americanos, ¿no? Una cuestión por el estilo. Bueno, en el caso de Donald Trump toma esto
Maduro, y de hecho en la misma conferencia que dio después de que se conociera lo de Maduro, él dice, incluso lo nominan Don Row, ¿no? Como en relación a la actualidad. A ver, desde hace años, bueno, lo que se sostiene es que Estados Unidos no miraba a la región en los gobiernos anteriores, y lo que hemos visto, de hecho, en materia de seguridad del gobierno de Donald Trump es justamente la mirada en nuestra región, en Latinoamérica, en el Caribe. De hecho, bueno, por supuesto, otro de los puntos tuvo que ver con lo que dijo el propio Donald Trump en el avión, que le preguntaron por los países de la región, ¿no? Y dijo que cree que en el caso de Cuba está muy cercano a caer el gobierno. Sí. Y de hecho lo que dijo, que es muy cierto, porque Cuba tiene una dependencia muy fuerte de Venezuela, es decir, que lo que sucede en Venezuela posiblemente tenga un impacto en Cuba, que como decía, depende mucho del petróleo venezolano, depende financieramente de Venezuela. Sí, le contestaron, ¿no? Presidentes, Petro le contestó, o sea, hay presidentes que a las palabras de Trump contestaban. Sí, porque, los cubanos mintieron porque habían dicho que no tenían tropas en Venezuela, y ahora cuando fue la incursión, la custodia de Maduro, eran todos cubanos. Eran cubanos que murieron 32. Lourdes, ya que estamos con vos, ¿cómo actualicemos el tema de los periodistas? Actualizamos según lo que pone el sindicato de prensa allí de Venezuela. 6:30, obviamente, esto lo dicen 6:30 de ellos, ¿no? Hace 29 minutos. Confirmamos la liberación de 5 de los periodistas detenidos durante la cobertura de sesión de instalación de la Asamblea Nacional. Fueron detenidos por el SEBIN. Otros 5 siguen presos o desaparecidos sin que sus familiares ni las organizaciones tengamos información del paradero. Más temprano habían sido liberados otros 4 del total de 14 afectados, 13 corresponsales y 1 de medios nacionales. Bueno, qué intenso esto, ¿no? Sí. Y qué preocupante. Y insisto con este punto, porque estamos hablando del derecho de todos los periodistas a trabajar y a informar lo que está ocurriendo ahí. Muchos de los cuales no pueden entrar en este momento en Venezuela, están en la frontera, que no pueden ingresar. En Cúcuta. Claro, pero además, fíjate lo que dice el comunicado, Dani, Lourdes, chicas, que les abrían el teléfono, les pedían las claves, les revisaban los mensajes de voz. ¿Temerán los venezolanos que haya espías después de lo que ocurrió? Pero ya esto venía sucediendo de antes. Digo, esto puede ser un condimento más a la situación, ¿no? Bueno, seguiremos, por supuesto, con toda la situación en Venezuela, pero vamos